La senadora colombiana Paola Holguín. Senadora, gracias por tomar esta conversación. Cuando uno habla de seguridad en la región, en Latinoamérica, hay temas que parecen muy alejados de la realidad cotidiana, como ciertas estructuras de terrorismo internacional que nos parece que existen solo al otro lado del mundo. Sí, lamentablemente no hemos querido ver que hay un vínculo estrecho entre estructuras criminales como Hamas o Hezbollah con estructuras de la región. Pareciera que olvidamos que las estructuras criminales no tienen límites ni éticos ni fronterizos. Ellos trabajan y operan en red y en Colombia, por ejemplo, han sido capturadas personas vinculadas a Hezbollah y en un proyecto que pareciera tener la estructura terrorista del ELN en la frontera entre Colombia y Venezuela, lo que ellos han denominado la franja binacional. Hay asesoría directa de Hezbollah, entonces a uno le surge una preocupación y es, primero, hay que entender el vínculo que hay entre ciertos regímenes en la región y estructuras de narcotráfico y terrorismo que esos regímenes han permitido que crezcan y se fortalezcan. Dos, el vínculo que hay entre esas estructuras, a veces nacionales o binacionales como el ELN y la FARC, y estructuras transnacionales mucho más grandes como Hezbollah o Hamas. Y la otra cosa importante es entender que todo esto se configura dentro de una geopolítica global, que uno no puede creer que los problemas de seguridad y defensa de nuestros países son exclusivamente de nuestros territorios, sino que están Claro. ligados a un tema mucho más grande. Ahora, ¿es parte de un plan? Digo, suena un poco a teoría de la conspiración, pero ¿es parte de un plan? ¿Hay una interconexión no solo entre, por ejemplo, lo que usted plantea, la presencia en Colombia de estas estructuras terroristas internacionales, pero hay también una interconexión con otros gobiernos latinoamericanos? Exactamente, y eso se ve en el caso de Venezuela, de Nicaragua, de la relación, la interrelación que hay entre esos países y a su vez la relación que esos países de América tienen, de América Latina tienen, por ejemplo, con los regímenes de Siria, de Irán, de Rusia, de China. Entonces son temas que no se pueden ver de manera separada o aislada. Incluso nosotros lo vimos en América Latina con lo que se conoció como estallido social, que fueron estas protestas que se fueron dando en algunos países y después, gracias a la inteligencia, se descubrió que muchos de esos movimientos se organizaron y estaban vinculados con estructuras fuera de nuestro territorio que Habla, por alarman el ejemplo, manejo de del las desorden protestas público, en Chile de 2019. de las protestas en Chile, de las protestas en Colombia, las protestas en Ecuador. Muchas de estas protestas fueron financiadas por estructuras criminales y además todo el trabajo que hicieron, por ejemplo, en redes, se descubrió que era manejado desde afuera. Ok, para entender esto y necesitamos como ciudadanos aterrizarlo a la más mínima expresión. Y lo primero que uno se pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿Por qué estos gobiernos ceden a esa influencia? Porque muchos de estos gobiernos ideológicamente son afines a esos regímenes y además porque han recibido financiación de esas estructuras. En el caso de Colombia, por ejemplo, actualmente se están siguiendo investigaciones por violación de topes de campaña y financiación indebida al gobierno de Gustavo Petro, y parte del apoyo ha sido de las estructuras criminales, en lo que aquí se conoció como el pacto de la picota, o todo ese tema que hubo, por ejemplo, con el clan del Golfo, que hizo un paro armado semanas antes de la elección para obligar a votar por Petro, o lo que ha dicho el criminal Iván Mordisco de disidencias de la FARC, y es que ellos tuvieron que ver con esa elección, y uno encuentra, por ejemplo, el vínculo de la financiación del régimen de Venezuela con estructuras narcotraficantes y terroristas internacionales. Entonces uno empieza a ver una correlación de apoyo de las estructuras financiero y político a estos regímenes, y a su vez el vínculo de estas estructuras y estos regímenes con los regímenes internacionales.
Cuando se habla de terrorismo hay un fantasma en el aire que no es tan fantasma y si está ahí es por una razón y tiene que ver con los atentados, senadora. Uno entiende el financiamiento de campañas políticas y todas las deudas que esto implica después, ¿no? Es decir, el alinearse a determinadas ideologías cuando alguien fue el que pagó tu campaña. Pero ¿está Latinoamérica con un riesgo latente de atentados? Yo creo que América Latina tiene que abrir los ojos y tiene que abrirlos por lo que viene pasando con ciertos regímenes. No es gratuito que hoy más o menos 11 estados en México estén directamente o con un control territorial por parte del narcotráfico. No es gratuito que en Colombia se haya casi que duplicado el control territorial por parte de estructuras criminales como el Clan del Golfo, el ELN, la FARC y otros. No es gratuito que hoy lo que exista en Venezuela es una narcodictadura vinculada estrechamente y que permite que Venezuela haya pasado de santuario a retaguardia estratégica de estructuras criminales. Entonces todo esto hay que analizarlo y esto no se aleja para nada de la posibilidad de atentados y de volver a épocas oscuras. Le pongo el caso específico de Colombia donde yo estoy. Nosotros tuvimos el año pasado más de 330 secuestros. Hace más de una década no veíamos esa cifra. Nuevamente estamos viendo ataques y ojo, que esta vez muchos se están dando con explosivos a través de drones en territorio colombiano, que es una estrategia de guerra que ya se venía empleando en Europa y que ahora está acá. Y nosotros no podemos descartar nada. Vuelvo y digo, las recientes capturas de personas vinculadas a Hezbollah en territorio colombiano, todo eso debería prender alarmas para entender también que lo que pasa en un país, en cualquier país de América Latina, en Venezuela, en Colombia, en México, no se puede ver de manera aislada, sino que tiene que ver directamente con la seguridad del hemisferio. Por último, y de manera muy breve, senadora, porque se nos va el tiempo, ¿hay una relación entre el narcotráfico, los grupos, los cárteles de narcotráfico que operan en Latinoamérica y estos grupos terroristas del otro lado del mundo? Sí, de hecho hay varias resoluciones de ONU y de OEA que hablan del vínculo estrecho entre narcotráfico y terrorismo. Efectivamente, se ha descubierto desde hace mucho tiempo el vínculo que hay entre estas organizaciones. En el caso de Colombia, nosotros hace décadas hemos visto la relación, por ejemplo, del cartel de la FARC o del ELN con estructuras transnacionales terroristas. Ellos mismos han sido clasificados como organización terrorista. Entonces, hay un vínculo muy estrecho porque finalmente narcotráfico, minería ilegal, trata de personas son delitos que alimentan y fortalecen estas estructuras del crimen. Senadora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.